Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba. Estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico, y para el mundo, precisamente, y por el mundo. Hoy tendremos una entrevista espectacular, una entrevista que se realiza hace unos días atrás, específicamente dirigida a aquellos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y, claro, todo docente, todo maestro de nuestro país. En este momento donde las luchas a nivel global, la globalización, las luchas no es que se parezcan, es que son las mismas. Están tratando de desmantelar los sistemas que le pertenecen al gobierno y al pueblo, y los están desmantelando para privatizarlo. Eso es parte de la globalización, algo que ocurre precisamente. En esta entrevista van a tener todos los detalles, específicamente de cómo desmantelaron en México el sistema de electricidad, ¿no? Esa gente sí tiene petróleo y le desmantelaron y lo privatizaron. En el caso de la educación, ellos también tienen una educación laica y pública, o sea, gratuita, y también están tratando de desmantelar y privatizar el sistema o el gobierno de este señor Peña Nieto, quien es el presidente actual. El presidente representado, y ya escucharán un poquito más de detalle. Añado que estaremos en este momento pasando a una entrevista que no se escucha muy clara o se escucha bien, pero es demasiado importante. Y logramos la entrevista unos días anteriores, pero era urgente. Esto es una protesta que se está dando desde el 2013. Es un campamento permanente que tienen en la Ciudad de México, donde ya han sido removidos los maestros por la fuerza, por la milicia, y escucharán también un relato sobre dónde están las cosas con los 43 jóvenes desaparecidos, asesinados, se entiende, y se entiende no solamente por parte de grupos narcotraficantes, sino por parte del gobierno. Los dejamos con esta entrevista. La parte final de la entrevista es donde yo le pregunto a don Mario Bernabé, que es la persona que entrevistamos, su recomendación a los puertorriqueños, específicamente las luchas, los maestros que están realizando en estos momentos aquí en la isla para que no privaticen el sistema. Y en resumen, el maestro dice que lo mejor que podemos hacer es difundir y educar a la población para que sean ellos quienes asuman que son los que tienen el poder y quienes salgan a la calle para defender el sistema público de nuestro país. Es que se corta y por eso mismo hago esta aclaración. Escuchen esta entrevista. Muy bien, saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo hoy desde Mayagüez, Puerto Rico, y estaremos hablando con un compañero, un amigo, un maestro, profesor, específicamente directamente desde México. Ustedes saben que hemos estado trabajando una serie precisamente sobre las similitudes de muchos de los temas que se dan en diferentes partes del mundo, y precisamente en esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar con un compañero docente, así como este servidor, compañero Mario Bernabé. Don Mario, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Don Mario, ¿usted me puede decir un poquito sobre quién es don Mario Bernabé, específicamente de lo que hace? Y claro, vamos a entrar en el tema de lo que nos gusta, ¿no? Las razones por las cuales ustedes están haciendo una protesta
hace un tiempo, pero primero hablemos un poquito sobre don Mario. Sí, bueno, pues yo he estado luchando aquí en México en contra de las reformas que hizo el gobierno. Siempre he sido un luchador, nunca he sido gente que se queda pasiva. Don Mario, ¿usted me puede dar un panorama más o menos desde el comienzo de estas diferentes dinámicas que se han estado dando entre el gobierno, específicamente qué gobierno? Porque muchos de los que están escuchando este programa ahora conocen poco de lo que ha estado ocurriendo en México. ¿Desde cuándo ha estado ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo? Esto tiene mucho que ver con el inicio de nuestro pueblo, que cuando tuvo su revolución en 1910, se hizo esa lucha porque el pueblo estaba muy mal económica y socialmente. Claro. Tan es así que el 80% de la gente eran analfabetas y el 80% de la gente venía del campo, estaba relacionada con el campo. Eso fue producto de muchos años de dominio de la gente trabajadora. En la Constitución de 1910, 17, después de terminar la lucha, se implementó una reforma en una nueva Constitución, en donde decía que la educación debería ser laica, pública y gratuita. Okay. Esa es la base de nuestras diferencias. Ahora, en 1913, el gobierno pone una reforma en donde viola nuestros derechos de trabajadores, pero además también viola la ley al tratar de que la educación sea de paga. Ya le quita lo laico a la educación. Entiendo. El pueblo mexicano es pobre, tiene uno de los peores salarios en toda América. Okay. Entonces, si a eso le aunamos que tenga que pagar por otros conceptos, que debería el gobierno subsidiar, claro. No va por ahí la cosa. No puede ir por ahí la cosa porque la gente no la puede adquirir, no hay manera de costearla, y eso significa que estaríamos dejando afuera posibles generaciones completas, ¿no? Muchísima gente. Entonces nosotros, como gente que sabemos y estamos en contacto directo con nuestro pueblo, porque el maestro es eso, es el primer contacto directo con el pueblo, es el que se da cuenta cuando los niños no van a la escuela, por qué no van a la escuela, la precariedad de sus condiciones de vida, somos los que nos damos cuenta. Exacto. Nosotros nos aventamos ese papel de defender la educación. ¿Dónde está en este momento el proceso? Pero ¿cómo ha llegado a esto, no? De estos cambios recientes que están planteándose como parte de este gobierno, ¿no? Del señor Peña Nieto, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho con que el mundo globalizado es de empresas, no de pueblos. Exacto. En este caso, las decisiones se toman en la organización de la OCDE, se toman allí y se las imponen a México, y México las impone mediante una reforma. Entonces, quiere decir que nuestro país, con esas reformas, que no son producto de la inquietud del pueblo, sino de la inquietud de los empresarios mundiales. Entonces no puede ir por ahí la cosa. No, México pierde soberanía y autonomía. Entonces, el interés prioritario que tienen estas organizaciones mundiales es representar aquello que viene siendo las corporaciones o las grandes corporaciones del mundo que controlan la economía global, y de esa forma logran influenciar para cambiar inclusive las estructuras educativas en países soberanos. Sí. Es tan grave eso que al pueblo ya no lo toman en cuenta para nada. ¿Y dónde cae la democracia? ¿Y dónde cae la democracia? ¿Dónde cae la democracia? Los políticos. Sí. Se habla de democracia, se habla de participación, se habla de votos, se habla de elecciones. ¿Esto para quién significa algo si no tienes la apertura o la libertad para poder tomar decisiones sobre la educación que un pueblo merece? Sí,
definitivamente el pueblo se queda expectante nada más, porque ellos son los que se reparten lo que hay. Entonces nosotros como gentes conscientes podemos tomar este papel de defender lo que nos corresponde. Don Mario, deme una trayectoria, una historia de lo que ha ocurrido durante los últimos meses o años, específicamente con estas estrategias de lucha que ustedes han estado manifestando o ejerciendo. Pues a partir de la reforma a la educación en el año de 2013, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación se enfrentaron directamente con el Estado. Nosotros hicimos del 8 de mayo del 2013 al 13 de septiembre del 2013, hicimos un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, en el corazón mismo de México, para ofrecerle al gobierno nuestro repudio a esto. Él, durante ese tiempo, tuvo muchas presiones policíacas en contra de los maestros, y el 13 de septiembre nos echó al ejército, a la policía, con todos los recursos de que disponen para expulsarnos de allí. Nos expulsaron de allí. No fue fácil la expulsión, pero nos expulsaron y nosotros nos fuimos al Monumento a la Revolución. Ahí hemos estado desde el 13 de septiembre de 1913 hasta el día de hoy, aunque ahorita ya es simbólico. Yo vi las imágenes de la milicia, de los militares, moviendo, las vi en internet porque están en YouTube, y cuando estaba preparándome para esta entrevista me encontré con esas imágenes que realmente son impresionantes. Estamos hablando de usar la fuerza militar en contra de posiblemente el grupo de profesionales más importante de un país. Es impresionante. Sí, el maestro es la piedra angular para sacar adelante muchas cosas. Wow. Pues no puede ser posible que al maestro lo traten así. Claro. Pero no solo es el enfrentamiento a golpes, sino esto además al maestro con todos los medios de comunicación lo denigran, lo dejan, lo ponen en mal con el pueblo para que el pueblo no lo apoye. Sin en cambio, después de todo esto, el pueblo, por ejemplo, el día 13 de septiembre, cuando cayó la noche, que habíamos salido huyendo de allá del Zócalo, llegamos acá y el pueblo se volcó a darnos todo lo que tenía. Sí, vimos esas imágenes, sí, esos videos realmente impresionantes de cómo la gente de a pie. La gente llegaba con todo. Sí. Cobijas, ropa, comida, agua, todo nos daba. Todavía nos decía, ¿qué más quieren? Porque nos estaba apoyando. Claro, y entienden la importancia del maestro en cada uno de esos hogares, seguro que sí. Sí, definitivamente. Don Mario, ¿cuáles son algunas de estos cambios que quiere imponer? Usted mencionó un sinnúmero de ellos, pero para la audiencia que nos está escuchando, ¿qué tipo de cambios están hablando el gobierno y sus instituciones? Bueno, hizo 11 reformas estructurales, o sea, muy importantes para la economía del país. La reforma energética, donde tiene que ver todo lo que es petróleo, todo lo que es gas, luz eléctrica, hizo la reforma educativa que ya le hemos comentado, hizo la reforma hacendaria, o sea, reformas importantísimas que le quitan los recursos con los que se debería de apoyar el pueblo para salir adelante. Se las da a las empresas privadas. Wow. O sea que ya vendieron el sistema de, por ejemplo, de electricidad del gobierno, ya del país. Sí, a las empresas. Anteriormente, en 1962, el gobierno del presidente Adolfo López Mateos le quitó a las empresas privadas la luz y se la dio al pueblo. Y ahora este régimen se la regresa a las compañías privadas. Oye, don Mario, si usted supiera que esa conversación es precisamente la que está en las planas de nuestros periódicos locales aquí en Puerto Rico. Precisamente las dos que mencionamos hasta ahora,
que es el cambio dentro de lo que es el sistema de educación y cómo los maestros han estado siendo inclusive evaluados y dónde están trabajando y toda esa dinámica en cuanto a lo que tiene que ver con el maestro. Pero también se está hablando de vender lo que es patrimonio del país, que se llama aquí en Puerto Rico la Autoridad de Energía Eléctrica, que le pertenece, es una corporación que le pertenece al pueblo, pero se está hablando precisamente de lo que usted está proponiendo. Sí, es venderlo. Palabras más exactas, está vendiendo la base de la economía a las compañías privadas. Wow. Entonces, ¿por qué va a salir adelante el pueblo? Así. Por ejemplo, en la reforma energética, el 40% del gasto corriente de México salía del petróleo. Ahora ya no va a haber nada de eso. ¿Cómo lo va a hacer? Elevando solamente los impuestos. Y endeudando a las próximas generaciones. Endeudando a las demás generaciones. Estamos muy endeudados nosotros, al igual que Puerto Rico, igual que todos los países latinoamericanos, pero nosotros nos quedamos sin petróleo. ¿Con qué vamos a...? Sí, no, don Mario, aquí en el caso de nosotros estamos, como yo creo que usted bien sabe, endeudados en 70 y pico billones de dólares, y encima de eso no tenemos petróleo. Nosotros no tenemos, lo que tenemos son un sinnúmero de deudas. Pero esto es importante discutirlo porque estamos hablando de un patrón mundial, estamos hablando de que esto está ocurriendo en un montón de países, y por eso es que es importante que lo discutamos, aunque sea cruzando las fronteras, usando estos medios precisamente para que la gente sepa que esto no es exclusivamente de Puerto Rico o exclusivamente de la República Dominicana o exclusivamente de México o exclusivamente de Brasil, sino que esto es un patrón mundial de cómo y cuándo desmantelar las economías locales y a globalizarlas y ponerlas en manos de ese 1% que controla las riquezas del mundo, don Mario. Mundo, sí, exacto. Lo que ocurre, por ejemplo, ahorita en Grecia, así no ocurría en México. Así es. El gobierno está preparando una reforma a las pensiones, está preparando otra reforma a la salud, en donde nosotros anteriormente teníamos un seguro social, un ISSSTE que prestaba servicio al trabajador. Ahora quieren hacerlo básico y las enfermedades grandes que las pague el trabajador. El trabajador, ¿cómo va a pagarlas cuando ya tiene 50, 60 años, que ya está pensionado? ¿Con qué va a sacar los recursos para pagar esas enfermedades grandes? Y que apenas le da para sobrevivir con lo que está recibiendo. Sí, o sea, estamos condenados a morir. Don Mario, sin economía y sin salud. Yo creo que muchos de los que están escuchando este programa ahora están en shock, ¿no? Están sorprendidos con esta revelación de información que usted está compartiendo con nosotros. Y definitivamente, ahora, ¿cuáles son algunas de las estrategias? Y yo estoy seguro que no me voy a divulgar todas las estrategias por cuestión de logística y cuestión de seguridad, pero ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos con las estrategias que están usando precisamente ustedes allá? Bueno, uno de los primeros ejes que hemos tomado nosotros es informar al pueblo. Informarle y darle los elementos para que él juzgue a futuro lo que viene. Esa es una de las cosas principales. Segunda, el maestro en sus comunidades, estoy hablando del medio rural, es el maestro un ser muy importante, en donde puede educar a la gente de otra manera. Exacto. Esa es una de las principales cosas. Y en tercer lugar, defender lo que es de nosotros, pidiendo que se deroguen esas leyes nefastas que lesionan a nuestro pueblo. Excelente. Exactamente. Y estamos, en el caso de nosotros acá en Puerto Rico, estamos a un año de elecciones como tal. Ustedes todavía tienen 3 años de ese mismo gobierno, que será una lucha constante por los próximos 3 años. Estoy seguro. Sí. Don Mario, yo quería aprovechar también la oportunidad, y espero que esta no sea la última vez que tengamos una conversación. A mí me es muy importante que hablemos un poco de los jóvenes desaparecidos, que sabemos que es parte de la lucha que ustedes también están dando. Hablemos un poquito de ese evento, ¿no? De los jóvenes desaparecidos que hace más de un año, ¿verdad? Bueno, les platicaré. En México
siempre ha habido desaparecidos. A partir de 1968 hubo mucha gente que murió y que jamás se supo de ella, porque el gobierno fue el que reprimió y desapareció a la gente. Y de eso no ha parado hasta últimamente, que entonces los medios masivos de comunicación le dieron mucha cobertura. Pero es el mismo gobierno que gobernaba en el 68 y que está gobernando ahorita con los mismos, los militares en primer paso para someter al pueblo. Entiendo. En el 68 no había los medios masivos de información ni las redes sociales de información, en donde ya no puede permanecer oculta una cosa. No. Este contacto que estamos teniendo nosotros es importantísimo, porque la gente a nivel internacional se da cuenta de acuerdo. qué es lo que está pasando en nuestro país. 100% de acuerdo. Eso en el 68 no se podía hacer, pero ahora se puede hacer y lo estamos haciendo también. Tenemos los medios para poder hacerlo y tenemos nosotros la responsabilidad de hacer saber lo que está pasando en todos los países latinoamericanos, porque todos somos uno. No deja de ser esa realidad. El idioma nos hermana. Así es. El idioma nos hermana, porque somos pueblos hispánicos. Así es. Que hablamos el español principalmente y comemos la comida que viene desde nuestros orígenes. Así es. De aquí de América. Espectacular. Don Mario, entonces, ¿qué se está hablando sobre los 30 y los 33? Bueno, ahorita al desecharse, sino al oponerse con argumentos sólidos a no creer las versiones de las autoridades que habían sido quemadas en otro lado, se les obligó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formara un grupo y lo mandara a México, y ellos acabaron con quitarle la credibilidad al gobierno con sus investigaciones. Ahorita están en eso. Ellos están recibiendo muchas presiones, desprestigios y todo eso, porque están haciendo cosas que les están moviendo el tapete. Muy importante. Cada ladrillo en esta desarrollo y en esta construcción es importantísimo, porque por un lado haciendo saber a los medios mundiales las diferencias de las explicaciones que da, por ejemplo, el gobierno, y a la misma vez llevando y haciendo la información para todos, y que puedan llegar a sus propias conclusiones, porque no hay que ser muy inteligente para poder entender que hay algún tipo de encubrimiento, o muchos encubrimientos, como usted bien dice, de tantos años que un gobierno o unos varios gobiernos han estado usando unas estrategias de persecución y de represión y de vamos a callar, ¿no?, aquellos con los cuales no estamos de acuerdo. Sí, bueno, le digo, por ejemplo, en México, en 1967, hubo un maestro que se levantó en armas, Genaro Vázquez Rojas. En principios de los 70 hubo otro maestro que se levantó en armas también, que fue Lucio Cabañas. Y anteriormente a ellos hubo otro maestro en Chihuahua, que también era maestro, que fue Arturo Gamiz, que también se levantó en armas en contra del Estado, que no nos representa realmente, representa nada más a una cúpula de gente que está ávida de dinero, de poder. Claro. Quieren seguir controlando todos los recursos y mantener al pueblo en oscura y desaparecido si es posible, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo no comprendo cómo los padres de estos 43 muchachos desaparecidos puedan soportar todo esto. Por eso yo les doy la razón, porque están moviendo muchas cosas para que su problema se conozca. Excelente. Don Mario, me gustaría que usted, en estos últimos minutos que nos quedan, que le diera un mensaje al maestro o al docente puertorriqueño, y ya sea un llamado a entrelazar comunicaciones, compartiendo, por ejemplo, yo sé que la coordinadora o información en las redes sociales o vía
teléfono, cual sea esa información. Pero ya que estamos teniendo esa misma lucha en Puerto Rico, y precisamente en este momento de que nuestros profesores y nuestros maestros en la isla van a ser evaluados, esta misma discusión que se está dando en México se está dando en este instante, en este segundo, en la isla de Puerto Rico, y estoy seguro en otros lugares, no de habla hispana, y cuidado, sino en diferentes partes del mundo. Como usted bien dice, esto es parte de un plan mundial, esto es parte de un plan que le llevará a los bolsillos de estas grandes corporaciones más y más dinero, usando el presupuesto de nuestros países. Un mensaje a esos maestros y profesores y docentes puertorriqueños por parte de un hermano Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.